El aire en la antigua biblioteca parecía pesado, como si los muros mismos estuvieran guardando secretos que no querían ser revelados. Lucía nunca había sentido una atracción particular por las viejas colecciones de libros de su abuelo. De hecho, siempre las había evitado. El olor a polvo y a humedad la incomodaba, y el sonido de las páginas al pasar le daban escalofríos. Sin embargo, esa tarde algo la había llamado. El silencio de la biblioteca la envolvía como una manta gruesa y opresiva. Sus pasos resonaban de manera extraña en el suelo de madera, y a medida que avanzaba, el eco parecía alargarse innecesariamente. El sol ya se había ocultado y las sombras se estiraban por los rincones, jugando con las formas de las estanterías llenas de tomos olvidados. La biblioteca de su abuelo era vasta, repleta de estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros que nadie había tocado en décadas. Los estantes de madera oscura daban la impresión de ser una cárcel para los libros, todos apretados entre sí, sin espacio para respirar. El aire olía a envejecimiento y abandono, pero, al mismo tiempo, tenía un tono reconfortante, como si ese lugar estuviera guardando algo más allá de las palabras que sus páginas contenían. Lucía avanzó hacia la mesa central, donde se encontraba una pila de libros cubiertos de polvo. Sin embargo, algo más captó su atención. En el centro de la mesa había un solo libro, aparentemente fuera de lugar, con una cubierta negra que absorbía toda la luz que lo rodeaba. No tenía título, ni ilustraciones, solo una superficie completamente lisa que, en su opacidad, parecía desafiar la luz de las velas cercanas. Era extraño que ese libro estuviera allí, sobre todo porque no formaba parte de la colección visible. Lucía no recordaba haberlo visto antes, y lo más inquietante era que, de alguna manera, parecía haber estado esperándola. Un escalofrío recorrió su espalda mientras extendía la mano hacia él, sintiendo como su pulso aumentaba sin explicación aparente. El libro estaba tan frío que parecía haber estado en ese lugar durante mucho tiempo. Al abrirlo, un viento gélido recorrió la habitación. No entendió de inmediato qué estaba sucediendo, pero algo en el aire cambió, como si una corriente invisible hubiera movido las sombras en las paredes. Las palabras en las primeras páginas eran incomprensibles. Parecían cambiar cada vez que las miraba, deshaciéndose y reorganizándose a medida que sus ojos se deslizaban sobre ellas. Lucía no entendió qué significaban, pero las palabras parecían llamarla, susurrándole en un lenguaje desconocido que no podía descifrar. La sensación de estar observada se hizo más intensa, como si el libro tuviera vida propia, como si algo más estuviera allí, observándola en la penumbra. El libro se cerró de golpe, como si alguien invisible lo hubiera empujado con fuerza. Lucía dio un respingo y dejó escapar una exhalación ahogada. El silencio que llenaba la biblioteca de nuevo la hacía sentir como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Miró alrededor, pero no había nada. Nadie. Sin embargo, la presencia de algo extraño en la habitación persistía. Decidió abandonar el libro, pero antes de hacerlo, echó un último vistazo al objeto misterioso. El lomo, ahora visible, era de un negro más profundo de lo que había visto antes, como si la luz de las velas se absorbiera en su superficie, haciendo que todo lo demás se desvaneciera a su alrededor. De repente, se dio cuenta de que las estanterías de la biblioteca ya no estaban como antes. Los libros parecían moverse, reorganizarse, cambiando su disposición. Pero cuando intentó mirar más de cerca, todo volvía a su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Un ruido sordo la interrumpió, proveniente de la puerta. La puerta que había quedado cerrada con llave, la misma que había entrado sin haber sido abierta. El sonido del mecanismo resonó en la habitación, y el aire pareció volverse aún más pesado. La puerta se abrió lentamente, pero no por voluntad de Lucía. El sonido que producía era macabro, como si el lugar en sí mismo estuviera protestando por la intrusión. El libro, aún en la mesa, se había abierto de nuevo. Lucía, temerosa de acercarse, sintió como la sensación de frío aumentaba. Aunque el libro parecía estar allí, quieto, algo en su interior la instaba a mirarlo. La sensación de ser observada se volvió más palpable. Las palabras, ahora claramente legibles, parecían formar una frase que no tenía sentido alguno. Y entonces, las palabras comenzaron a cambiar. No eres la primera. Lucía se paralizó. El libro parecía reaccionar a su miedo, como si estuviera leyendo sus pensamientos, como si supiera lo que ella estaba sintiendo.
Las palabras comenzaron a distorsionarse nuevamente, pero esta vez no desaparecieron. Al contrario, se alzaron con más fuerza, llenando cada rincón de la sala, llenando su mente. La puerta volvió a cerrarse con un golpe seco, y el libro cayó al suelo, abriéndose violentamente. Lucía no podía moverse, sus piernas parecían estar pegadas al suelo. En ese momento, las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. Los estantes se inclinaban hacia ella, y las figuras sombrías comenzaron a emerger de entre las estanterías, deslizándose suavemente como si no pertenecieran a este mundo. Estaba atrapada en ese lugar, rodeada de algo que no podía comprender, algo mucho más antiguo y peligroso que las palabras del libro. Y entonces, en el silencio absoluto que siguió, Lucía comprendió. No había forma de escapar. Lucía no podía dejar de mirar el libro que yacía ante ella. La habitación, antes tan familiar, ahora se sentía extraña, ajena. Las sombras parecían moverse, al igual que los libros que antes permanecían ordenados, ahora parecían cambiar de lugar. La biblioteca, un lugar que siempre había considerado su refugio, ahora la rodeaba con una opresiva sensación de vigilancia. La puerta que había cerrado tras de sí al entrar estaba ahora abierta, como si invitara a algo a entrar, a algo que estaba mucho más allá de su comprensión. El libro seguía allí, sobre la mesa, abierto. Lucía no se atrevía a tocarlo, pero no podía apartar la mirada. Las palabras escritas en las páginas parecían volverse más oscuras, más profundas, como si estuvieran absorbiendo la luz de las velas cercanas. El murmullo que antes había escuchado había comenzado nuevamente, suave, casi imperceptible, pero esta vez estaba más cerca, como si emanara del mismo aire. Era un sonido bajo, repetitivo, que parecía llenar todo el espacio sin llegar a ser completamente claro. El aire en la biblioteca se sentía más espeso. La presión en su pecho aumentaba, como si alguien estuviera empujándola hacia el libro. Cada respiración se volvía más difícil. Un escalofrío la recorrió desde la cabeza hasta los pies. Miró hacia el suelo y vio que el libro, por alguna razón, parecía haber avanzado por sí mismo, acercándose a ella, como si estuviera deseando que lo tocara de nuevo. El sonido de las páginas volviendo a pasar de manera frenética la hizo dar un paso atrás. La sensación de estar observada se intensificaba. Fue entonces cuando vio algo que la heló hasta los huesos. Las páginas del libro se estaban reescribiendo, como si algo estuviera escribiendo en ellas en tiempo real. Las palabras que aparecían eran incomprensibles, una mezcla de símbolos y letras que no tenían sentido, pero que, al mismo tiempo, parecían llamar su atención. Como si le estuvieran pidiendo algo. Con un grito ahogado, Lucía se alejó del libro. Pero al dar un paso atrás, algo en el aire cambió. El sonido de la puerta se cerró con un golpe seco, como si fuera un mal presagio. Lucía se giró rápidamente hacia la entrada, pero la puerta estaba cerrada de golpe, sin que ella la hubiera tocado. El sonido de las páginas pasó rápidamente, como si un viento invisible las estuviera moviendo. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de ella sabía que ya no tenía control sobre lo que ocurría. Una figura apareció en el umbral de la puerta, una sombra alargada que se deslizaba entre las estanterías. Lucía sintió una punzada de terror al verla. No era una persona, ni una criatura reconocible. Era más bien una sombra oscura, casi líquida, que parecía disolverse y reorganizarse constantemente, nunca mostrando una forma clara. Los ojos, si es que se podían llamar así, estaban vacíos, y a medida que la figura se acercaba, Lucía no podía evitar sentir que algo en su interior la empujaba a irse, a escapar de esa presencia que ya no pertenecía a este mundo. La figura se acercó lentamente, como si flotara sobre el suelo. Lucía no podía moverse, como si sus piernas estuvieran atrapadas por alguna fuerza invisible. No importaba lo que intentara hacer, no podía dejar de mirar la sombra, que parecía atraerla hacia ella, como si fuera un imán. El murmullo en el aire se intensificó, y ahora sonaba como un susurro que solo ella podía oír. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en ellas que la paralizaba, algo que le decía que no debía irse. Finalmente, la sombra habló, y su voz era un susurro grave que parecía provenir de todos lados, como si el espacio mismo estuviera hablando. «¿No puedes huir?». Lucía intentó retroceder, pero un grito quedó atrapado en su garganta. No era que no pudiera moverse, algo la detenía, como si una fuerza invisible la estuviera sosteniendo en su lugar.
La biblioteca, el libro, la sombra, todo parecía estar atrapándola, envolviéndola en una tela de araña invisible de la que no podría escapar. De repente, el libro volvió a cerrarse con violencia, como si hubiera reaccionado al acercamiento de la sombra. Las páginas dejaron de moverse, y el silencio, aunque opresivo, volvió a llenar la sala. La sombra se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero Lucía no se sentía aliviada. Al contrario, su miedo creció. Lo que acababa de ver no era una visión pasajera. Algo, o alguien, estaba en esa biblioteca con ella. Y lo peor de todo es que no parecía tener intención de dejarla ir. Con manos temblorosas, Lucía recogió el libro una vez más. Al tocarlo, comenzó a abrirse por sí mismo, como si estuviera esperando a ser leído. Las páginas volaron, deslizándose por el aire, y las palabras aparecieron de nuevo. Te hemos estado esperando. Antes de que pudiera procesarlo, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación, apagando las velas, sumiendo la biblioteca en una oscuridad total. Lucía ya no podía escapar. La puerta estaba cerrada con fuerza, y aunque intentó empujarla con todas sus fuerzas, no cedía ni un milímetro. La biblioteca, que antes había sido su refugio, ahora era una prisión implacable, un espacio donde el aire se volvía cada vez más espeso, como si las paredes mismas la estuvieran apretando. El silencio era absoluto, pero más que silencio, era una presión insoportable que la rodeaba, que la atenazaba hasta la respiración. El libro seguía abierto sobre la mesa, pero ahora no era solo un objeto olvidado. Era el centro de todo. Las páginas, que antes parecían contener palabras y símbolos ininteligibles, ahora estaban llenas de frases completas, aunque aún no lograba comprender su significado. Cada página que pasaba la absorbía más, como si el texto estuviera tomando forma en su mente, susurrándole cosas que no podía entender, pero que a la vez sentía como si las hubiera conocido toda su vida. Es tarde para arrepentirse. Esas palabras se dibujaron en la página, brillando débilmente en la oscuridad. Lucía dio un paso atrás, pero no pudo evitar leerlas, como si el libro la estuviera llamando, como si estuviera invitándola a continuar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y de inmediato la temperatura en la habitación descendió, volviéndose helada. Las sombras en las paredes comenzaron a alargarse, estirándose hasta un punto donde no podía distinguir qué era sombra y qué era espacio vacío. Las estanterías se inclinaron hacia ella, acercándose, como si las paredes mismas estuvieran vivas, observándola, aguardando su reacción. Un sonido suave, casi imperceptible, surgió detrás de ella. Lucía giró rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras, flotando en la esquina más alejada, donde la luz de las velas ya no alcanzaba. Sin embargo, sentía una presencia. No podía ver a nadie, pero sabía que no estaba sola. De repente, una figura emergió de entre las sombras, no caminando, sino deslizándose por el aire. Lucía no podía ver sus detalles claramente, pero sabía que era la misma entidad que la había observado antes. Era una sombra alargada, un ser que cambiaba constantemente, que nunca mantenía una forma definida. Sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban fijamente, como si le hablaran sin pronunciar una sola palabra. El aire se volvía aún más denso, y Lucía sintió que su cuerpo ya no respondía, como si una fuerza invisible la hubiera atado al suelo. Has llegado demasiado lejos. La voz resonó en su mente, pero no de manera clara. Era como un susurro, como el eco de un pensamiento, algo que no podía entender con claridad, pero que la invadía por completo. El libro, en la mesa, pareció reaccionar a la presencia de la sombra. Las páginas comenzaron a volar de nuevo, deslizándose con rapidez, como si el viento invisible las empujara. Y entonces, como si fuera una señal, la sombra se acercó a Lucía, moviéndose con una fluidez que no pertenecía a este mundo. La oscuridad la rodeó por completo, envolviéndola en una niebla fría y pesada. Lucía intentó moverse, pero no podía. La fuerza invisible que la había detenido antes ahora la mantenía inmóvil. La sombra estaba demasiado cerca, y aunque no podía ver sus detalles, podía sentir cómo su presencia se extendía por la habitación. Era como si la biblioteca misma estuviera respirando con ella, como si cada libro, cada rincón, estuviera esperando su destino. Te hemos estado esperando. La voz resonó nuevamente, más fuerte esta vez, y Lucía pudo sentirla en su interior,
como si las palabras estuvieran entrando en su mente y tomando posesión de sus pensamientos. El libro, abierto en la mesa, emitió un destello de luz roja. Las páginas se detuvieron por un momento, y luego, la sombra se deshizo en el aire, disolviéndose como si nunca hubiera existido. Lucía se encontró sola, pero algo había cambiado. El aire ya no estaba denso. El silencio se había vuelto más profundo, más palpable, como si la biblioteca hubiera dejado de existir, como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido. Pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder no desapareció. Al contrario, se intensificó. El libro, ahora cerrado, estaba más cerca que antes, como si hubiera sido arrastrado hacia ella por una fuerza invisible. El deseo de tocarlo era insoportable, y aunque sabía que debía alejarse, no podía resistirse. Un impulso más fuerte que su propio miedo la obligó a acercarse. Al tocarlo, el libro se abrió una vez más, pero esta vez las palabras no fueron incomprensibles. Las páginas estaban llenas de nombres. Nombres de personas que Lucía no conocía, pero que sentía profundamente. Cada uno de esos nombres parecía resonar en su pecho, como si fueran suyos, como si pertenecieran a su propia historia. Al llegar a la última página, vio su propio nombre. Y debajo, una sola palabra: cosecha. En ese instante, la biblioteca ya no era la misma. La oscuridad que antes solo rodeaba las sombras ahora la invadía por completo. Los estantes, los libros, la propia estructura del edificio, se desvanecieron. La figura de Lucía se desmaterializó en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El libro, ahora cerrado, volvió a su lugar en la mesa. La biblioteca, silenciosa como siempre, permaneció en la oscuridad. Nadie más entró en ese lugar, y el libro quedó allí, esperando ser encontrado por alguien más.